Hoy nuestra reflexión se titula Con sabiduría todas las dificultades se convierten en bendición. Voy a poner un ejemplo muy sencillo que se queda corto para lo que es este título. Y mientras buscamos Mateo 5, recuerdo un ejemplo muy sencillo, que hace muchos años mi hermana y yo, viviendo en mucha dificultad, en mucha pobreza, éramos artistas de teatro. O sea que artista de teatro para un país tercermundista es igual a pobreza, más cuando eres artista independiente. Y recuerdo que con una comida muy, pero muy triste, estábamos comiendo algo que recogimos prácticamente de la tierra. Recuerdo que le dije a mi hermana, esto no vuelve a pasar. Y gracias a esa muy mala comida, tuvimos uno de los proyectos más hermosos de nuestra vida cuando hicimos nuestro proyecto infantil de música y teatro para niños. Y durante los años que estuvo, que fueron bastante, fue un proyecto hermosísimo que quedó atrás en el momento en que ya Dios había puesto en nuestra vida otros desafíos, otros retos. Pero fueron tiempos maravillosos que comenzaron con una dificultad. Porque dijimos, ya no podemos hacer esto como hobby o sin una visión que nos permita a nosotros vivir dignamente. Y nos pusimos serios para poder hacer las cosas de manera que pudiéramos comer, como dice en la Escritura. El que quiere comer, que trabaje. Y lo llevamos a una bendición. Y en Mateo 5 vamos ahora a niveles más profundos, porque esto fue muy ligero comparando con lo que vamos a ver aquí y cómo hay leyes espirituales que se activan cuando sabemos convertir las dificultades en bendición. Dice Mateo 5, 44 al 45. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Quiénes son los enemigos? Los que nos causan dolor. ¿Quiénes son los que nos maldicen? Los que con sus palabras quieren dañarnos. ¿Quiénes son los que nos aborrecen? Los que con sus acciones, con sus actitudes nos quieren dañar. Y los que os ultrajan o os persiguen son aquellos que, claro, al hombre de Dios, a la mujer de Dios, precisamente quieren eso, hacerle daño, ultrajar, perseguir. O sea, conforme a esta instrucción, Jesús nos recuerda 4 instancias de dolor. La que vivimos con los enemigos, las que vivimos con los que nos maldicen, con los que nos aborrecen y los que nos ultrajan y persiguen. Y para todo eso el Señor, ¿qué quiere que hagamos? Que tengamos actitudes santas y benditas que reviertan el efecto negativo de esas dificultades, de esos pesares, de esas situaciones bien dolorosas. Allí es donde lo malo que yo recibo se convierte en bendición. Si yo amo a los enemigos, si yo bendigo a los que me maldicen, si hago bien a los que me aborrecen y oro por los que me ultrajan y persiguen, naturalmente y sin entendimiento digo, ¿qué va a pasar? Los enemigos no necesariamente me van a amar, los que me maldicen no necesariamente me van a bendecir y podemos seguir así descartando supuestamente lo que el Señor dice, pero es que cuando hacemos estas cosas somos hijos de nuestro Padre que está en los cielos y este Padre que está en los cielos, que es tan celoso, ejerce su poder a favor de quienes tienen corazón perfectos delante de Él. O sea que cuando nosotros con sabiduría no nos dejamos llevar por las pasiones carnales, sino actuamos con la sabiduría santa del Señor, vivimos la paternidad, experimentamos la paternidad celosa, reivindicadora, protectora de Dios. Esto es lo más sabio que debemos hacer. En medio de la dificultad, inmediatamente correr al Señor y decirle, ¿qué hago? Muéstrame qué hago. Orando el Señor me va a recordar las Escrituras. Y por eso es tan valiosa la lectura bíblica que me lleva a entender qué hacer en todo momento. Y también en medio de esto recordamos las promesas del Señor de protección. Mandatos y promesas deben estar en nuestra memoria cuando estamos en medio de las dificultades. Pero se nos olvidan los mandatos y no hacemos lo que Dios nos manda. Entonces pegamos, golpeamos, maldecimos, conspiramos. Y se nos olvidan las promesas y decimos, todavía agregamos, es que golpeamos, maldecimos, violentamos, porque si no, ¿quién podrá defenderme? Me defiendo yo. ¿Cómo invalidamos los mandatos y las promesas en medio de las dificultades? No puede ser. Y sobre todo, no entendemos que el Señor nos corrige en medio de las dificultades y bendita la corrección del Señor. Job 5:17 nos lo muestra así.
porque sufrimos consecuencias y decimos, Señor, ¿por qué me haces esto? Y si en este momento estamos diciendo, Señor, ¿por qué me haces esto? Job 5:17 nos lo responde de inmediato. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Una señal de necedad es que no apreciamos la corrección y detestamos el castigo. No solo de Dios, por añadidura de los padres, que son instrumentos de Dios. Por añadidura de la misma ley. No solo la ley de Dios, sino las leyes humanas, estas leyes que sí son compatibles a la voluntad de Dios, no estas leyes aberrantes como la aprobación del aborto y otras locuras ahí que el hombre se inventa, claro, muy dirigidos por la oscuridad, por supuesto, pero cuando somos corregidos por el Señor, bienaventurados somos. ¿Y por qué sufrimos dificultades? Porque muchas veces hacemos lo que Dios no nos dice. Y qué bueno que el Señor, en vez de salvarnos de la dificultad, deja que suframos esas dificultades para ser corregidos. Bendita la dificultad que nos lleva a nosotros a decir, ya no más puedo caer en esto. Y también bendita esa dificultad que nos hace confiar en Él, porque muchas veces caemos en situaciones impropias, porque nuestra confianza está en las personas. Y en Jeremías 17 lo dice. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué lloramos? Porque hemos puesto nuestra confianza en personas. Le estamos dando una labor a personas que no pueden cumplir. Porque Jeremías 17 sí lo dice así claro en el versículo 5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta a Jehová. Por eso es que sufres, porque le pones la confianza a personas. Le estamos dando responsabilidades que no pueden. Es más, no me confíen a mí, seres humanos, hermanos míos, la felicidad. Yo más bien les digo, si me piden qué hago, confiemos en el Señor. Y no confíen en mí carnal. Es más, confíen en la versión más espiritual de mí, porque yo en la carne los puedo hacer muy infelices a ustedes. Y por eso más bien, como dice el versículo 7, para concluir de Jeremías 17, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Las dificultades muchas veces son porque hemos confiado en las personas y no en los hombres. Porque quien confía en Jehová, como dice Jeremías 17, el versículo 8, será como árbol plantado junto a las aguas. Por eso tendrá vida, por eso tendrá fruto, por eso estará bien y no sufrirá sequedad. Vamos a orar y darle gracias al Señor porque Él quiere que nuestras dificultades nos lleven a Él. Él quiere que dejemos de confiar tanto en las personas, dándole lugar a las personas, que es amar a las personas. Yo te amo con todos tus defectos. Yo te amo porque eres creación de Dios y tú que no solo eres creación, sino que eres hijo de Dios porque has creído en Él. Yo te amo por eso. Pero tampoco te puedo confiar mi felicidad, porque es una labor muy grande, tan grande que solo Dios puede proveernos la perfecta seguridad, felicidad, plenitud en todo. Vamos a orar porque el Señor quiere que esas dificultades nos lleven a revisar qué está pasando. ¿Estoy viviendo como hijo de Dios o ante los que me maldicen, aborrecen, ultrajan, ante los enemigos? Estoy olvidando los mandatos y promesas. Bendito aquel varón que en medio de las dificultades recuerda todos los mandatos para ejercerlos y recuerda todas las promesas para descansar en ellas. Vamos a orar. Señor, gracias por esta palabra maravillosa que tú nos brindas para que nos alimentemos de ella, Señor. Para que recordemos hasta qué punto las dificultades vividas nos están recordando o desvaneciendo tus mandatos. Está nuestra mente enfocada en tus mandatos en medio de estas dificultades de la enfermedad, de la violencia de las otras personas, de las mentiras, o estamos viviendo conforme a nuestra propia carne. Nuestra carne está mandando o es tu palabra y tu espíritu. Y en medio de estas cosas estamos incluso cayendo en el error de decir, estoy haciendo lo malo porque ¿quién va a hacerlo por mí lo bueno? Invalidando todas tus promesas. Señor, las dificultades se convierten en bendición cuando vivimos ardientemente tus mandatos en medio de las dificultades y nos abrazamos apasionada y felizmente a tus promesas en medio de las dificultades, en medio de los ataques. Señor, bendita estas dificultades que nos llevan a vivir firmes en los mandatos y regocijados en tus promesas. Gracias, Señor, por esta enseñanza y para que esas dificultades que nos dieron un mal sueño o un despertar preocupado se disipen, esperando que por la sabiduría que tú nos das veamos la diferencia. Gracias, Señor, por esta enseñanza y benditos todos los que escuchan tu palabra.
y más bendito aquellos que escuchan tu palabra y la ponen como estilo de vida. Señor, gracias por este tiempo. En nombre de Jesús. Amén.